Sí, sí, ya fue. Entonces, nosotros empezamos a ver la halajá, estamos en el Simán, en el capítulo Reish Samach Aleph. Empezamos a ver el tema complejo, y con vuestro permiso quiero agregar algunas cositas más que creo que es información importante. Para entender un poquito más a fondo la halajá que estudiamos, de agregar el tiempo de Hol al Kodesh, de la víspera de Shabbat al Shabbat, o de la víspera de Yom Kippur a Yom Kippur, o de la víspera de la fiesta a la fiesta. Y nosotros vimos de que el Shulchan Aruch dice que ese horario de la Tosefet es Mitchilat Shkia, desde el momento que empieza el ocaso, She'en Hashemesh Niret al Haaretz, cuando el sol ya no se ve sobre la tierra, hasta el horario de Ben Hashmashot. Entonces aquí vamos a tener que entender el tema porque esta es la opinión de Rabbeinu Tam, y que, como vamos a ver, el tema está en una gran discusión respecto a cuándo es la Shkia, cuándo es Ben Hashmashot, cuánto tiempo es ese horario, desde qué horario hasta qué horario va. De las palabras del Shulchan Aruch se entiende que ese horario de la Tosefet es cuando ya es la Shkia. Nosotros todo lo que estudiamos es porque ya desembocamos en la Hale Maaseh y dijimos que nuestra costumbre, por lo menos respecto a al horario de antes de Shabbat, en realidad no es como el Shulchan Aruch. Y por eso nosotros, cuando recibimos Shabbat, lo tenemos que recibir antes de la Shkia, antes del ocaso. ¿Ceder? Según las palabras del Shulchan Aruch, el horario de Tosefet comienza en la Shkia. O sea, cuando ya es la Shkia, y vamos a ver ahora más claro ese tema, cuando ya no se ve el sol, hasta el horario de Ben Hashmashot, ¿sí? Entonces aquí vemos de que en el horario de Ben Hashmashot ya no se ve el sol. ¿Y cuánto es ese tiempo? Shloshet milin urevia. 3 medidas que se llaman mil. ¿Sí? No tiene nada que ver eso con el número 1000 que nosotros llamamos. ¿Sí? Es una... ¿Ah? No. Shlosha milin, 3 de esta medida. Milin. 3000, básicamente. La medida se llama en hebreo 1000. 1000, así se llama. ¿Qué? En el metro, no, es milímetro, en el metro no es casi igual. Es tiempo, es tiempo. Ah, ok. Sí, es tiempo. ¿Qué? Ahora, en realidad es una medida de terreno, pero que es un tiempo que tarda. ¿Cuánto tardas de caminar desde aquí hasta aquí? ¿Entienden? Ya fue. Ahora, Jajamim nos dicen que hay una medida que se llama parsá. Y esa parsá está compuesta por 4000. ¿Sí? O sea, una parsá tiene arba milin. 4000. ¿Beseder? No 4000, sino 4000. 4 medidas de 1000 cada una. El Shulchan Aruch dice, ahora vamos a ver cómo se traduce eso en tiempo, de que el tiempo de Ben Hashmashot, o sea, desde que empieza la Shkia
que según su opinión es cuando ya no se ve al sol sobre la tierra, o sea, ya no lo vemos. Vemos la luz que refleja el sol, ¿sí? Vemos lo rojo del sol, pero no vemos al sol, al astro mismo. Hasta el tiempo de Ben Hashmashot, todo eso dura 3,000 y un cuarto, o sea, 3 y cuarto. ¿Saber? Shalosh Barreba, 3 y cuarto de esa medida. Y dice el Shulchan Aruch que si la persona quiere hacer todo ese tiempo, que vamos a ver cuánto tiempo es, si lo quiere hacer Tosefet, lo quiere agregar antes de hilo de la entrada del Shabbat, lo hace. Y si quiere agarrar parte de ese tiempo y hacerlo Tosefet, también puede. O sea, puede hacerlo o completo como Tosefet, como agregado al Shabbat, o puede hacerlo parte. Ubilbat, pero con la condición, Yosif Zman Sheye Badai Yom Mejor al Kodesh. Pero lo único que es seguro es de que tiene que agregar algo del día del Hol al Kodesh. ¿Cuánto? Él va a decidir cuánto. ¿Qué? Allá. Lo que está diciendo aquí el Shulchan Aruch es de que yo te digo en qué transcurso de tiempo vas a elegir ese agregado, que es desde aquí hasta acá. ¿Quieres agregar todo el tiempo ese? Beseder Gamur. ¿Quieres agregar la mitad de ese tiempo? Agrega la mitad. ¿Quieres agregar un cuarto de ese tiempo? Agrega el cuarto. No me llané. Pero algo tienes que agregar. Todo. Allá. Y después dice el Shulchan Aruch, Veshiur Zman Ben Hashmashot, o sea, ¿cuánto dura en total Ben Hashmashot? Según el Shulchan Aruch, Shloshet Revei Mil. 3/4 del 1000, que es el tiempo que tarda caminar 1500 amot. O sea, entonces, ¿cómo empezó el Shulchan Aruch? Escuchen. El Shulchan Aruch dijo que en total tenemos básicamente un tiempo que son 4000. 1000, 2, 3, 4. Y ese tiempo se divide en dos partes. Una, 3 y cuarto, y la otra, 3/4. ¿Entendieron lo que dije? Sí. Usted tiene 4 horas. ¿Cómo puedo dividir yo las 4 horas? 2 horas y 2 horas, 1 hora, 1 hora, 1 hora y 1 hora. Yo puedo dividir en 3 horas y 1 hora. Hay muchas formas de dividir las 4 horas. ¿Verdad? ¿Cómo dividir? Ahora en lugar de hora utilice la palabra 1000. Que esa es la medida de la que estamos hablando. ¿Son 18 minutos? Ahora vamos a ver. ¿Qué? Sí, hay discusión. 18, 24. Ahora vamos a ver. Muy bien. Allá. Yo agarro ese tiempo y digo, aquí, del tiempo que estoy hablando, es de 4 medidas. De 4000. Antes del ocaso. No. Ese es el punto. Según el Shulchan Aruch, es cuando ya es la Shkia. Lo que nosotros llamamos la Shkia. Ahí está el problema. Porque nosotros no hacemos así. Pero yo estoy ahora traduciendo lo que dice el Shulchan Aruch. ¿Verdad? Allá. Entonces yo tengo 4000. Dice el Shulchan Aruch, ahora divide esos 4000 en dos partes. Pero no miti, no. Sino, agarra 3000 y un cuarto del 4000. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cuánto te queda? Si utilizaste 3 y cuarto, ¿cuánto te queda? 3/4. ¿Entendió ahora? El último 1000, el cuarto, ¿sí? Lo divido. 1/4 y 3/4. ¿Entendió? Sí. ¿Saber? Entonces, eso es exactamente la... ¿Sí? Tengo 4000. ¿Saber? Entonces tenemos 3 y cuarto 1000. Y después tengo 0,45,000. Ya, ¿qué es esto y qué es esto?
El Shulchan Aruch dice, caja. El Shulchan Aruch dice así. El horario de Tosefet, del agregado, comienza en la Shkia hasta Bein Hashmashot. Según el Shulchan Aruch, no es como nosotros, ¿sí? No es como nosotros acostumbramos. ¿Sí? Nosotros tenemos un horario, un tiempo que se llama Shkia. ¿Qué es la Shkia? ¿Se acuerdan? El ocaso. Y después tenemos otro término que se llama Bein Hashmashot. Bedio, Bein Hashmashot, que es entre los soles. Que nosotros, y no el Shulchan Aruch, nosotros decimos que Bein Hashmashot empieza aquí. Entre los soles empieza la Shkia. ¿Sí? Ese es el comienzo. O sea, ¿cuándo empieza Bein Hashmashot? La Shkia. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo termina Bein Hashmashot? Tzet HaKochavim. La salida de las estrellas termina. Salida de estrellas. בסדר? עכשיו, ¿qué dice el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch dice así. ¿Sí? Allá, cuando nosotros estudiamos el tema de la Tosefet, del agregado, ¿no? Agregado de Erev Shabbat a Shabbat, dijimos que ¿cuándo empieza ese tiempo? ¿Cuándo empieza el agregado? Antes de qué? De la Shkia. Antes del ocaso. ¿No? Nosotros dijimos que cuando ya llegó la Shkia, ¿no? La Shkia ya es el horario dudoso. Desde la Shkia hasta que salen las estrellas. ¿Bien? Ya es el horario dudoso. Por lo tanto, ¿cuándo va a empezar el horario del agregado al Shabbat? Tienen que empezar antes de este horario. ¿Está? Muy bien. Ya, ¿qué dice el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch trajo la opinión de Rabbeinu Tam, que es la opinión que no es esto. No es lo que nosotros hacemos. ¿Qué dice el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch dice así. El horario del Tosefet empieza acá, cuando es la Shkia, no antes de la Shkia. ¿Cuándo es la Shkia? ¿Sí? Allá, ¿qué? ¿Y hasta qué horario? A diferencia de aquí, de que Shkia y Bein Hashmashot básicamente son pesados, según el Shulchan Aruch, no. La Shkia es un horario y Bein Hashmashot es otro horario, son dos horarios diferentes. Primero viene el horario de la Shkia. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura? 3.004. Usted dijo que ¿cuánto es cada 1.000? 18 minutos. 20, 18 minutos había dicho. Bon aquí, ¿beseder? Ya fe. Entonces, 18 por 3, ¿cuánto da? ¿Ah? ¿Cuánto da? 54, ya fe. ¿Y un cuarto de 18 cuánto es? 6. Un poquito menos, ¿no? ¿Ah? 4 y pico. Ya fue. De 54 más 4,5, ¿cuánto da? 58 y pico. ¿Mejor?
Según el Shulchan Aruch, la Shkia dura casi una hora. ¿La Benutam? ¿Sí? La ventana. ¿Sí? O sea, que ya noche para nosotros. Mejor. todavía no. Por eso el ejemplo que da Por ayer. eso el rebe de... Ay, claro, el ejemplo que da. Estaba dentro. ¿Entienden? Wow. Este es el horario según el Shulchan Aruch. Casi una hora. Casi una hora. ¿Qué? Vine. Desde que comienza la Shkia, cuando el sol ya no se ve, hasta Ben Hashmashot. O sea, todavía no empezó este horario según el Shulchan Aruch. O sea, toda esa hora es la Shkia. La Shkia dura casi una hora. ¿Seder? Ya fe. עכשיו, ¿cuánto dura eso? 3,25,000. עכשיו, según el Shulchan Aruch, esa hora la puedes usar ¿para qué? Para preparar. Para Tosefet. Ok. Esa hora la puedes usar para Tosefet. ¿Cuánto? Lo que quieras. Toda la hora, todos los 58 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, no me llene. Pero dentro de ese marco, ¿sí? De las 3,25,000, eso lo puedes usar como Tosefet. Por eso, según Shulchan Aruch, no estaríamos en Shabbat propiamente. Según nuestra opinión, ya estás en la Shkia, ya estás en el horario dudoso. Según el Shulchan Aruch, todavía no estás en el horario dudoso, estás en el horario que con seguridad todavía es viernes. Aunque el sol ya bajó, ya no se ve el sol. רבי מותר. טוב, יפה. עכשיו, quiere hacerlo תוספת, יפה. כן, עכשיו. Y ahora después viene este tiempo. ¿Cuánto es esto? 3/4 de 1,000. ¿Cuánto tiempo es? 4 minutos y algo. Lo dijimos 250. Sería 13 minutos. No, es 3/4. 3/4, no es un cuarto, son 3/4. 13 minutos y medio. Ya fe, 13 minutos y medio. Entonces, después de esos 58, 59 minutos, ahora viene Bein Hashmashot, que son como 13 minutos. Y que en total, ¿cuántos te dieron? 72 minutos. Esos son los 72 minutos de la Beinutá. ¿Entendieron? Sotomere. La Shkia dura 59. Bein Hashmashot dura, ¿qué dijimos? Como 13. 13 y medio. 13 minutos. Minutos. 1 hora 12. ¿Sí? Minutos. ¿Qué? Entonces, Bekitzur, en síntesis. Según el Shulchan Aruch, tenemos casi una hora de Shkia, de ocaso. Esa casi hora de ocaso la podemos utilizar como Tosefet, como el agregado de el viernes al Shabbat. Y después viene Bein Hashmashot, que es 3/4 de 1,000, que dijimos que es más o menos en tiempo como 13 minutos, que es la caminata de 1500 amot. ¿Sí? ¿Cuánto tarda caminar? 1500 amot. 1500 amot son 1500 codos. Pasos. ¿Ah? Como pasos. Un paso, un Más codo, un o paso. menos. Depende qué codo tenga. Depende de la zancada ¿Sí? también. Depende si es de, no sé. Depende del tamaño del pie. Esto es una ama. De caminar 1500 estos, 1500, eso es lo que teóricamente tarda más o menos, de acuerdo al cálculo que dijimos, como unos
13 minutos, aproximadamente. Y que en total da 59 más 13, 72 minutos. Bekitsur, según Rabbeinu Tam, desde que comienza la Shekiah hasta que termina Ben Hashmashot, el total, o sea que salen las estrellas, son 72 minutos. Ahora, ¿Por qué no? ¿se acuesta? Y como lo dice... Top. ¿cómo no? Hasta ahora fue fácil, ahora empieza lo difícil. ¿Cómo seguimos al Shulchan Aruch? ¿Eh? ¿Cómo no se sigue al Shulchan Aruch? Es excepcional esto. Según el Shulchan Aruch, así tendría que ser, pero la costumbre en Eretz Israel y en general de los poskim es que nosotros tomamos en cuenta esta opinión, pero no para la entrada de Shabbat, sino para la salida de Shabbat. Aunque tampoco no todos. En Eretz Israel, la opinión de Rabbeinu Tam no fue aceptada. O sea, la costumbre es como los guionim, que ahora vamos a ver que el horario no es como lo que dijimos aquí, sino que es como esto. Que cuando baja el sol es la Shkia y ahí empezó Ben Hashmashot. No es de que tienen que pasar casi una hora y después de una hora empieza Ben Hashmashot. No, Ben Hashmashot empieza al principio, cuando ya bajó el sol, cuando es la Shkia. Están juntas. Bediu, mejor. Bediu. Bueno. Entonces hay una hora de plazo. ¿Ah? Hay una hora de plazo. ¿Mejor? Sí, sí, Mejor. 70. Mejor. O sea, ya ¿Eh? sería más aceptada, ¿no? Lo más aceptado sería eso, lo último que mencionó. Mejor. Ok. Lo que es, esa es la La alajá. Badai para la entrada de Shabbat. Pero ahora, caja. Entonces, para no complicarnos demasiado, en la Gemara tenemos varios lugares que hablan de este tema y que aparentemente hay una cierta contradicción. Primeramente, ¿cómo nosotros definimos la Shkia? La Shkia es básicamente cuando básicamente se nos fue de los ojos el sol. Ya no vemos el sol. Eso es Shkia. Ese es el concepto de Shkiat Ahama, de que el sol se puso. Pero el astro en sí. El astro. Ya no lo vemos. Al astro no lo ves. Ok. Tú ves el color rojizo, ves todavía un poco de luz, etc. Pero al sol ya no lo ves. El astro no se ve. Solo- Allá. ¿De qué va a depender si yo veo al sol o no lo veo? De que esté ¿Dónde esté? ¿Y a fe? de que esté todo plano. Si yo estoy en una montaña, Una montaña, claro. o estoy en la llanura, Claro. ¿mejor? ¿Sí? Lo que para ustedes ¿O qué pasa si yo estoy en una ciudad y hay un edificio que me tapa el sol? Ah. O una montaña también. ¿O una montaña? ¿Mejor? Como la cordillera de los Andes. ¿Mejor? Ajá. va a ser distinto de un campo, ¿no? Entonces cada uno recibe Shabbat en otro momento. Teóricamente. Sí. ¿Mejor? Teóricamente, sí, pues, sí, es ¿Sí? de acuerdo a la O, tradición. o por ejemplo, si yo estoy en la planta baja y no veo el sol, pero si subo al piso 30, ¿Lo ves? lo veo. No, exacto. Entonces, si estoy en el piso, en planta baja, ya estoy en Shabbat. Pero si subo al piso 30, todavía no estoy en Shabbat. ¿Qué les parece? Papito, ¿no? ¿Cómo, mapito? Es lo que estamos diciendo. Sí, el concepto es Claro. Por eso tenemos a los ajamí. Total, así que los tenemos para que los regulen. En el búnker también. O sea, esta alajá no solamente es, por ejemplo, para el tema de la entrada de Shabbat. Es también, por ejemplo, para otra cosa. ¿Sí? Nació un bebé en ese horario, Ah, ok. en Erev Shabbat. Ah, ¿qué pertenece? Entonces, si ¿cómo se llama? En el hospital, la parte de la, donde nacen los bebés, en la nursery, ¿no? No, ¿cómo se llama? Sí. Si el bebé nació en la planta baja,
Ya estaba y ya no se ve el sol, entonces ya nació después de la Shkia, entonces ya nació en un horario dudoso entre la entrada de Shabbat, si es o no Shabbat. Además de Meshané, si es dudoso si entró o no Shabbat. Según la halajá, si un bebé nació en Shabbat, yo le hago Brit Milá en Shabbat. El Shabbat que viene, Besat Hashem. Si nació el viernes, le hago el próximo viernes. Si nació el domingo, le hago el próximo domingo. ¿Y qué pasó si nació en el horario dudoso, en Ben Hashmashot? ¿Cuándo le hago el Brit Milá? En el horario dudoso. ¿Cuándo? Si se lo hago el próximo viernes, Ulay se lo hice el séptimo día, porque Ulay todavía era viernes. ¿Mejor? En la semana, el ¿Mejor? horario Y dudoso. no se puede hacer Brit Milá el séptimo día, que es el octavo. Si se lo hago el octavo, que sería Shabbat, Ya sería el 90 días. no. Otra vez. Él nació entre el viernes y el Shabbat, la entrada, ¿mejor? En el tiempo 12. El viernes ese es el horario. O sea, yo cuento ahora 7 días. Si cuento desde Shabbat, ¿mejor? Entonces, le voy a hacer el Brit Milá el próximo Shabbat, que es el octavo día. Si cuento desde el viernes, le voy a tener que hacer el Brit el viernes. Pero aquí, no sé qué día contar. ¿Por qué? Porque no sé si es viernes o es Shabbat, estoy en duda. O sea, entonces, ¿cuál es el problema? Hacérselo el próximo viernes no puedo, porque si nació en Shabbat, se lo hago un día antes. ¿Ve? Al máximo se lo hago en Shabbat. No lo puedes hacer en Shabbat. Porque si nació el viernes, el Shabbat va a ser el 9º día. Y no se puede hacer el Brit Milá el 9º día. El Brit Milá hay que hacerlo el 8º día, solamente el 8º. ¿Entendió? Entonces hay que posponer el Brit para el domingo, no queda de otra. Como es dudoso. Como es dudoso, viernes no lo puedo hacer porque Ulay me estoy adelantando. Shabbat no puedo hacer porque Ulay no es el día que nació realmente. Entonces la única posibilidad es hacerlo el domingo. Hay que posponer ese Brit para el domingo. Pero yo tengo una solución. Sube a ese bebé al piso 30, que todavía hay sol y se ve, entonces todavía estamos en viernes. Entonces hacemos el Brit el viernes que viene. ¿Qué les parece la idea? No, si nació arriba, bájalo para que sea. ¿Entendieron? La lógica se ríe. ¿Entendieron? Claro, y si nació arriba. ¿Eh? Todas. ¿Qué todas? Se le hace un día más. Es que No, también no, es- se le hace un ¿No? No, porque si nació el viernes, son 8 días. Mejor. Si nació el sábado, son 8 días. Mejor. Pero si se le hace el domingo, ya son 9 días seguro. Por eso lo hacemos el domingo. Porque el domingo no hay ninguna duda. No, pero yo quiero salirme de la duda. Yo no quiero hacerle el Brit Milá en un día dudoso. Porque yo se lo hago el domingo. ¿Por qué? Porque yo no sé Behemet si nació viernes o Shabbat. Entonces, viernes no puedo hacérselo porque Ulay es séptimo. ¿Sí? Shabbat no puedo hacérselo porque Ulay nació el viernes y sería el 9º y no el 8º. Entonces, lo único que me queda es hacerlo el domingo. Y ahí con seguridad ya pasaron los 8 días. Ahí ya no hay ninguna. 8 días, pero ¿Verdad? Pero igual la son 9 halajá días. ¿Ah? lo permite. No me llané, después del 8º que sean 9, 10, 11, ya es lo mismo. No me llané. No me llané. vale. ¿Sí? ¿Ah? No sabía eso. O sea, ¿te puedes pasar un día? No te puedes. Pero aquí no te queda de otra. Ah, en este Yo caso. no, Solo en este en un caso así, yo no le puedo hacer Brit Milá en Shabbat. Ajá. No le puedo hacer Brit Milá el próximo Shabbat. ¿Por qué? Porque Ulay no nació en Shabbat. Ulay nació el viernes. Ese es el horario dudoso, ¿no? Entonces, yo quiero solucionar el problema que no sea un horario dudoso. Subamos al bebé al piso 30 y de repente el sol está brillando. Ahí se ve el sol brillante. Entonces, ¿qué día es todavía? ¿Viernes? Ajá, Sí, sí. viernes. Entonces, el Brit Milá, la semana que viene, ¿cuándo va a ser? El viernes. Ok, y si me nació en el piso 30 y lo meto al sótano, ya es Shabbat. ¿No? Y lo hago en Shabbat. No, ya no es Shabbat, ya es horario dudoso. Ay, no, Estamos en Ben Hashmashot. El Rabén Utam solucionó. ¿Eh? Mejor. Según Rabén Utam todavía tengo una hora entera que todavía es viernes. Según Rabén Utam, hay que hacerlo el viernes. Ningún problema. Chao.
בסדר? טוב. El domingo, entonces. נכון. Pero solo en ese Ya. caso. Y eso solo es en cuando ese el caso. domingo que viene No es Yom es un Kippur. domingo de semana normal. ¿Por qué pasa si es Rosh Hashanah? Ah, Claro, sí, ya es Yom O si es Kippur. Pesach, Claro. ¿no? No puedes. lo Pues pospones otro día. tienes que posponer otro día más. Y si es Rosh Hashanah, tienes que posponerlo 2 días. Tienes que dejarlo para el martes. Y los goles también entra. No, los Jodes no. Los Jodes no se pueden melajar. Solamente si cae el domingo, Yom Tov, entonces Yom Tov tampoco no puedes hacer el Brit Milá si no es el día que corresponde. Ese va a estar tardío. Esas son las Va a entrar en su- artimañas de la halajá. Ahí, wow. טוב, עכשיו, cuando hablamos de la salida de las estrellas, ¿de qué estrellas estamos hablando? De las tres primeras. ¿Ah? Tres estrellas. Cuando se vean tres estrellas. Las medianas. Jajamim y Afé. Jajamim hacen diferencia entre estrellas medianas y estrellas pequeñas. O sea, ¿de qué depende si son medianas o pequeñas? de la ¿De cuánta oscuridad haya en el espacio? La menos oscuridad, ¿No es la cercanía? más pequeñitas. También. La luminosidad. Esa es una mediana, entonces. De Jajamim hablaron de 3 estrellas Beinonim, medianas. Medianas. ¿Qué? Ese es el horario más exacto, según la halajá, del comienzo de la noche. Y así escribe el Biur halajá. Y ahí. ¿Qué? Ellos. Y antes de ese horario todavía no es Vadai Laila, todavía no es seguro de noche, todavía estamos en un horario dudoso. Solamente cuando esas 3 estrellas salieron, estamos seguros de que ya es de noche. ¿Beseder? Antes de eso, no. ¿Qué? Ya fue. Y ellos averiguaron qué estrellas son. Oh. Entonces, como es muy difícil poder detectar y decidir qué es una estrella mediana o pequeña, te dijeron Jajamim, para salir de las dudas, vamos a esperarnos hasta que salgan 3 estrellas pequeñas. Ah, tres Pequeñas. pequeñas. Y de esa forma estamos seguros de que son medianas. ¿Sí? Porque si son medianas, Ulay no son medianas, Ulay son grandes y esas todavía no sirven. ¿Entienden? Ah, ok. O sea, tenemos que ver primero las tres Tres pequeñas. pequeñas. Y Ajá. después Najón, las tres Najón. siguientes son las. No, que ahí lo que teóricamente veríamos serían las medianas. Las medianas. Sí. Pero no estoy seguro, Ulay no son medianas, Ulay son más grandes que medianas, según la halajá. Entonces por eso tengo que esperarme hasta que sean pequeñas, que si son bien pequeñas, seguro que por lo menos máximo son medianas y no grandes. ¿De qué tú? Esa es todo. También eso, cómo decidir, no es tan simple. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se define? ¿Quién define eso? ¿Sí? ¿Cualquier persona define qué estrella es mediana, es pequeña? ¿O tiene que ser un experto, no sé, un astrónomo que tiene que decidir esas cosas? ¿Ah? Que sepa, porque Que sepa, mejor. ahora con tantos satélites que hay, mira, hay una estrella, ¿no? Es un Ah. satélite. ¿Cómo sabes? No, ese es otro problema. Es otra Sí, luz que se ese ve allá. es problema moderno. ¿Sí? Pero a Sí. filo en el pasado, también no cualquiera podía Decir, exactamente ok, ok. decidir eso. ¿No? Mejor ofen, ese es un tema. Allá, después, como vimos aquí, ¿cuánto tiempo es Ben Hashmashot? ¿Cuánto tiempo dura el tiempo entre los soles? ¿Qué? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es eso? Entonces en la Gemara traen varias opiniones y al final el Rabbeinu Al-Fasi, el Rif, el Rabbeinu Asher, el Rosh, traen la opinión de Rabba en la Gemara, que dice que el tiempo de Ben Hashmashot es este. 13. Medio. Sí. 13. 3/4 de 1000. 3/4 de un 1000. ¿Qué? עכשיו, יפה.
Allá, a esto hay que agregar una opinión, pero que es prácticamente irrelevante. Hay una opinión en la halajá de Rabbi Yossi, solamente para que lo tengan como dato. Rabbi Yossi dice que Ben Hashmashot dura el parpadeo de un ojo. Eso es lo que dura. O sea, un minuto. ¿Sí? Hay discusión cuánto es eso. Abal, Bejolofen, esa es su opinión. Y hay quienes dicen que a este tiempo hay que agregarle eso. Pero como es casi no tiempo, entonces es prácticamente irrelevante. Solamente todo. Ya, tenemos una prácticamente triple discusión. ¿Cuánto tiempo dura Ben Hashmashot en minutos? Ben Hashmashot. Hay quienes dicen que dura 18 minutos. Hay quienes dicen que dura 22 minutos. 17. ¿Más? 17 fue la primera. 18. 18. La primera opinión dice que son 18 minutos. La segunda opinión dice que son 22 minutos y medio. Y la tercera dice que son 24 minutos. La primera opinión la trae el Shulchan Aruch, no aquí en otro lado. La segunda opinión es la opinión del Gaón de Vilna, 22 minutos. Y una tercera opinión es la de 24 minutos. No, usted dice cómo se hubiese todo 13. Mejor. Sí, los tres. Porque yo traje esa opinión. Sí, eso es lo que... La última de 24, ¿quién la hizo? De 24 minutos, ¿quién dijo esa opinión? Maharil, que fue traído por el Maguen Abraham. O sea, perdón, eso es 1000. ¿Cuánto es 1000? Miren, 1000 completo, perdón, 1000 completo, no 3/4. 1000 completo, o 18, o 22, o 24. De acuerdo a esto, 3/4 de 1000, ¿cuánto es? Bueno, va a depender de cada opinión. Según la opinión que son 18 minutos, ¿cuánto es 3/4 de esos 18 minutos? 13 minutos y medio. Vino más preciso. ¿Qué? Según el que dice que son 22, son casi 17 minutos. ¿Sí? Y según la tercera opinión, son casi 18 minutos. Kitsur, entonces, ese es el horario de acá, ¿sí? De los 3/4 mil. Allá, esa es otra información. Entonces ahora tratemos de ver cómo eso funciona en la naturaleza. Cuando baja el sol, yo estoy diciendo de que hasta que salen las estrellas tarda o 13 minutos y medio, mejor Benash Mayot, digo 13 minutos y medio, o 18 minutos, o 17 minutos. Mejor. Bueno, aquí que aquí en Israel, después de 18 minutos ya se ve bastante oscuro, ¿sí? Después de que baja el sol. Pero después de 13 minutos, No, todavía se ve. mejor. Sí se ve todavía. Es difícil ver eso, ¿sí? Cuando pasaron 13 minutos. Pero, esa es una opinión. Hay una opinión que dice que después de 13 minutos y medio que bajó el sol, ya se hizo de noche. Ya se considera de noche. Ya, solamente sin entrar en detalles, ¿sí? Realmente es difícil entender cómo es posible que después del ocaso, solamente después de 13 minutos y medio, ya se considere el horario de la salida de las estrellas. De caché, o sea, es difícil de ver eso en la realidad. Pero eso es Ópticamente no podemos ver. pero teóricamente,
Pero teóricamente, por ejemplo, si yo hice Kriyat Shema, viene alguien y me dice, yo hice Kriyat Shema 15 minutos después de la Shkia. Según la opinión de 13 minutos y medio, hizo Shema en el horario que corresponde. Zeta Kohabim, salida de las estrellas. Entonces, tú le dices, bueno, si quieres salir de acuerdo a todas las opiniones, mejor hazlo un poco más tarde. Espérate por lo menos 20 y pico de minutos, 24 minutos, lo demás más, sería. A ver, según la opinión que son 13 minutos y medio, ya cumplió la mitzvah. O sea, pero aquí hay otro problema. Yo que estoy fijando horarios exactos entre el ocaso y la salida de las estrellas. Pero decir algo así también es algo que no es exacto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el ocaso y la salida de las estrellas va cambiando de acuerdo a ciertos parámetros que suceden en la naturaleza. Por ejemplo, dependiendo en la altura que yo me encuentre. ¿Mejor? Lo que dijimos antes. Si estoy en una montaña, entonces yo voy a ver que la Shkia me tarda más. Pero si yo estoy en la parte de abajo de la montaña, entonces va más rápido. Porque el sol sí se pone más rápido. No, se pone más rápido. ¿Ah? Para nosotros. ¿Verdad? Está bien. Entonces pues, depende de la ubicación. Depende de la ubicación. ¿Sí? Cuanto más uno alto está, entonces uno ve al sol más tiempo que el que está abajo. ¿Verdad? Allá hay otro parámetro. El otro parámetro es la época del año en la cual me encuentro. Verano, invierno, primavera, otoño. ¿Qué? Que hay momentos en el año que el proceso del oscurecimiento es más rápido que en otros momentos del año. El día de ayer que fue tan lluvioso, ópticamente se oscureció más rápido. Ópticamente, pero no era el tiempo. ¿Qué? En la latitud en donde está la persona, por ejemplo. Si la Mejor. persona está más pegada allá para Polonia, los tiempos se acortan. Mejor, o sea, entonces, depende dónde yo estoy ubicado, a qué altura del terreno, depende la época del año y depende también, ¿sí? Depende si estoy en Sudamérica o en Norteamérica o en Centroamérica, en dónde estoy. Ahí también hay diferencia. ¿Mejor? ¿Qué dijimos? De que cuando uno está en el polo norte, entonces el sol nunca se pone o siempre está oscuro o siempre claro. ¿Mejor? Entonces, por eso, ¿qué? Un día nublado, por ejemplo. Un día nublado es un día que nos confunde. Porque a mí no me importa que esté nublado, a mí me importa qué es lo que pasa en la realidad del sol. O sea, si yo no veo el sol, entonces, si ahora son las 10 de la mañana y está nublado, entonces ¿qué significa? ¿Que ya es el ocaso? No. Yo no lo veo porque está nublado. Como el día de ayer, cuando empezamos a hacer arbe ya estaba bien oscuro. ¿Qué? Pero el Shabbat El día estaba muy nublado. Ajá. Pero para entrar en Shabbat como... O sea, por esos motivos, en ciertos casos, Jajamim, por ejemplo, agregaron tiempo para que no haya esas confusiones. ¿Sí? Por ejemplo, Jajamim prohibieron, según la Torá, no se puede comer Hametz desde el mediodía de Erev Pesach. Pero Jajamim agregaron 2 horas antes. Teóricamente, la prohibición de tener satisfacción es 1 hora antes y la prohibición de comer es 2 horas antes. ¿Te dijeron cuál es la diferencia? Porque teóricamente podríamos seguir comiendo 1 hora más, pero como puede llegar a estar nublado y nos confundimos con el horario, te dijeron Jajamín para que no haya ninguna confusión de que no se te pase el tiempo y que no comas hametz en un horario que ya es prohibido según la Torá, entonces te vamos a adelantar 2 horas antes del horario prohibido según la Torá para que con seguridad no te confundas. Y el motivo es que está nublado y que no. Como más que ellos sabían calcular esos horarios mejor, porque no tenían relojes, no tenían cronómetros, ¿no? O sea, tenían que calcular todo de acuerdo a lo que ven en el cielo. A la visión que tenía. ¿Cómo nosotros podemos estar con 3 horarios en todo el país, por ¿No? ejemplo? Entonces, por eso, porque hay diferencias. Hay diferencias en la altura de los lugares,
allá. Miren, yo tampoco entiendo hasta el fondo todos exactamente las diferencias y los detalles. Aquí hay temas de astronómicos, desde que hay que conocerlos, hay que conocerlos bien. Hay que ser astronauta. No sé. ¿Qué? Allá, entonces en el pasado, Bemet se acostumbró a fijar el horario de la Shkia, el horario que baja el sol, el horario de las estrellas, de acuerdo a lo que la gente veía. ¿Sí? Lo que la gente ve, eso es lo que fija el horario. ¿Qué? O sea, esas personas, interesantemente, son las que menos se equivocaban, porque como conocían bien el movimiento, estas cosas que suceden en la naturaleza, entonces ya estaban más entrenadas y sabían mejor cómo calcular cuándo ver que es el Ashkia y cuándo es Zeta Kohabim. Allá, hoy en día tenemos varios problemas para poder calcular los horarios de acuerdo a eso. ¿Qué? Primeramente, por lo que dijimos antes, que cada uno vive en lugares diferentes, unos en la planta baja, uno en el piso 20, uno en el piso 30, uno en el piso 50. ¿Qué? Entonces, unos todavía piensan que es de día, ¿por qué? Porque están bien arriba y ven el sol completito, y los otros dicen, uy, ya empezó Shabbat, ya fue la Shkia, ya fue el ocaso, porque el sol ya se les desapareció del mapa, ya no lo ven. Como ven que tenemos el tema de que esté nublado. Hoy en día tenemos otro problema, tenemos electricidad y hay luz también cuando ya no hay luz. ¿No? Entonces a veces tú tienes la luz eléctrica, ¿no? en la calle, o en el entorno, y tú puedes pensar, todavía es de día, todavía hay luz, pero esa no es la luz de la naturaleza, es la luz eléctrica. Entonces eso también puede provocar confusión. ¿Qué? Entonces, esos serían los problemas. Por otro lado, hoy en día tenemos medios de cálculos mucho más exactos que tenían antes. ¿Sí? Hoy tenemos la tecnología que nos permite calcular de una manera más exacta, ¿sí? los horarios que estamos buscando. ¿Qué? Entonces, por eso, de esa forma, tenemos que llegar a las conclusiones, ¿sí? Cuándo es la Shekiah, cuándo es el ocaso y cuándo es básicamente la salida de las estrellas. O sea, el Rambam escribe, Maimónides, él dice que cuando salieron 3 estrellas intermedias, Benonim, y ese es el momento que es Shlisha, o sea, 1/3 de hora después de la Shkia. Eso es lo que dijimos antes. 1/3. O sea, nosotros dijimos aquí que es 1/4. O sea, sería un cuarto de hora, 1/4 de 1000. Pero aquí el Rambam dice un poquito más. Él dice, ¿sí? Shlisha, 1/3 de una hora. Si yo calculo una hora, más o menos 60 minutos, entonces ¿cuánto sería 1/3? 20 minutos. Según esa opinión, que se puede llegar al cálculo que más o menos esa sería la duración de Ben Hashmashot, de unos 20 minutos, desde la Shekiah hasta que salen las estrellas. ¿Qué?
Entonces, eso también es una opinión que hay que conocer. Ahora vayamos ya un poco más a la parte final de lo que dice la halajá. Ahora, ele leva em consideração latitude, longitude. Altitud, longitud, najón, todos es, sí, la ubicación de la persona, dónde está ubicada, najón, sí, todo eso es muy relevante. ¿Qué? Ahora, pues básicamente el problema de la diferencia entre Rabbeinu Tam y los Geonim en la discusión esta de los horarios está basada en que hay dos fuentes de la halajá en el Talmud que hablan de este tema. La Gemara de Masejet Shabbat trae la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que Ben Hashmashot, o sea, el horario entre los soles, es 3/4 de un mil. 3/4 de un mil. ¿Sí? Es 3/4 de un mil. Eso es Ben Hashmashot. ¿Qué? Y que como ya vimos puede ser 13, 18, 24, o sea, hay un poco de discusión cómo hacer el cálculo. ¿Qué? Bekitsur, ese es el horario entre la Shekiah y Tzeta Kohabim. Según Rabbi Yehuda, hay un solo horario dudoso que empieza en el ocaso y termina en la serie de las estrellas. Eso se llama Ben Hashmashot y dura 3/4 de mil. Eso es número uno. ¿Dónde empieza el problema? En otra Gemara, en el tratado de Pesachim. Que ahí se trae otra fuente en nombre de Rabbi Yehuda, pero ahí dice que el tiempo que dura entre la Shekiah y Tzeta Kohabim, entre el ocaso y Tzeta Kohabim, no es 3/4 de mil, sino que son casi 4.000. Dos fuentes que aparentemente están en contradicción. No, a veces hay esas cosas en el Talmud, en la Gemara. Pero ¿por qué? Entonces, ¿Por qué el mismo nombre de Rabbi Yehuda? ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la gran pregunta, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que en un lado Rabbi Yehuda dijo una cosa y en otro lado dijo una cosa diferente? Esa es la shela en la cual tienen que tratar, o que tratan nuestros jajamim. ¿Qué? Entonces los Geonim dijeron caja. Ellos dijeron, la Gemara en el tratado de Shabbat, que habla del tiempo más corto, ¿sí? Entre la Shekiah y Tzeta Kohabim, está hablando del Ben Hashmashot, entre los soles, según la halajá, que empieza en la Shekiah y que termina después de 3/4 de mil. ¿Sí? ¿Sí? Que es ese tiempo. Y que ahí, básicamente, el cielo empieza a volverse, ¿sí?, gris, oscuro, y que ese es el horario cercano a Tzeta Kohabim, a las salidas de las 3 estrellas intermedias, y ese es el horario dudoso. ¿Qué? Y lo que dijo la Gemara de esos 4.000 está hablando no cuando recién empezó a oscurecer, sino que ya está oscuro totalmente, o sea que está negro, no gris, no recién empezando a oscurecer. Azul oscuro. Medio, mejor.
Y eso ya me tarda mucho más. Hasta que se vuelve oscuro, oscuro, oscuro. Sí, Ya puede ser casi una hora más o bastante tiempo más. ¿Ceder? Ya fe. Pero el horario que me interesa a mí es el primero, no el otro. El horario relevante para mí es desde la Shekiah hasta la primera salida de las estrellas intermedias, que todavía no es súper oscuro, pero ya está medio oscuro. Y ese es el horario que a mí me interesa. Lo que va a suceder después, que se va a oscurecer más, según los Geonim, no es relevante a nivel halágico. Entonces, eso es según los Geonim. Pero Rabbeinu Tam opina diferente. ¿Qué? Ya dentro de los Geonim tenemos Rav Shrira Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Nimsin Gaon, ¿sí? Y hay muchos de los poskim que dicen que así opina Rabbeinu Hananel y el Rambam y el Maimónides y otros más. ¿Qué? Top. Y el Rabbeinu Tam explica diferente. Él dice que no. ¿Qué? Y él dice más o menos lo que dijimos antes. ¿Qué? Que el horario que pasa desde la Shkia hasta que salieron las estrellas completamente y se hizo oscuro, tarda 4.000, no 3/4 de mil, 4.000, que son esos 72 minutos de los que hablamos antes. ¿Ceder? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo la viuda de esos 3/4? ¿Qué es eso? Entonces, él lo explica diferente. Él dice que eso es, ¿sí? Que ese es el primer horario cuando baja el sol y empiezan a salir las primeras estrellas. ¿Sí? Pero, en realidad, lo que fija el horario final es cuando ya se volvió totalmente oscuro. Y no cuando está recién parcialmente oscuro, como la opinión de los Geonim. Bejolofen, este tema es el que provocó la gran discusión en la halajá. ¿Qué hacer? Porque de esto va a depender. ¿Cuándo empieza Shabbat? ¿Cuándo termina Shabbat? ¿Cuándo empieza Pesach? ¿Cuándo termina Pesach? ¿Sí? Tantas halajot. ¿Cuándo hacemos Kriyat Shema? ¿Cuándo? Infinidades de cosas que va a depender cómo interpretar este tema. ¿Najón? ¿Yafé? Una persona que no logró ponerse tefilín y todavía está en el horario de Rabbeinu Tam, ya está oscuro, y él dice, todavía tengo tiempo de ponerme tefilín. Según Rabbeinu Tam, todavía me puedo ponerme tefilín, tengo todavía más tiempo. Según los Geonim, no, ya se hizo de noche. ¿Qué? Termina Yom Kippur. ¿Puedo comer o no puedo comer? Según los Geonim, ya terminó Yom Kippur. Según los Geonim, ¿qué estás comiendo en Yom Kippur? Todavía es Yom Kippur, no puedes comer. ¿Mejor? ¿Qué? Según Rabbeinu Tam, yo voy a hacer Abdalá. ¿Cómo haces Abdalá? ¿Prendes fuego en Shabbat? Todavía no terminó Shabbat, ¿estás prendiendo fuego en Shabbat? ¿Sí? Y el viernes el señor está viajando a la sinagoga en coche. Entonces, según Rabbeinu Tam, está viajando en coche el viernes. Y según los Geonim, ¿cómo viajas? ¿Ya es Shabbat? Está llegando en coche a la sinagoga. ¿Que está prohibido llegar en coche a la sinagoga? En Shabbat, sí. ¿Ah? En Shabbat, sí. Pero según Rabbeinu Tam, todavía no empezó Shabbat. Tienes que traer un aviso. Voy según Rabbeinu Tam. Manejo de acuerdo a... ¿Qué? No había una regla, por ejemplo, los Amoraim no podrían discutir con Tana, porque un Rishonim como Rabbeinu Tam podría discutir con los Geonim y la halajá salió. Aznajón. Mira, en general, los Rishonim y los Geonim no pueden discutir con los Amoraim y los Tanaim de la Mishnah y de la Gemara. Pero ya entre Geonim y Rishonim,
el tiempo y la diferencia es muy corta, Muy cercana. muy cercana. Ajá. Especialmente Rabbeinu Tam, que son de los primeros Rishonim. Además que Rabbeinu Tam no es el único, hay más con él. Entonces, ahí ya las fuerzas ya están más balanceadas. ¿Sabes? Pero buena pregunta. Em Beit Shemesh, então no Shabbat, o meu amigo, hora de acender as velas, 4:06, no horário halárquico é 4:20. Isso não, aqui é 4:06. Eso es porque adelantan el Shabbat. Adelantan la cena. ¿Qué? Ya les voy a decir algo muy interesante. Todos los hospitales en Israel, como van a estar hablando de los hospitales religiosos, terminan Shabbat de acuerdo a los Geonim. O sea, el horario normal que aparece en Lua. Hay un solo hospital en Israel que espera hasta Rabbeinu Tam. ¿Saben cuál? Es un hospital que está en Netanya y que es de Hasidei Tzanz. Porque ellos van de acuerdo a Rabbeinu Tam. Hasidei Tzanz. Tzanz. O sea, yo viví una época en el Yishuv Shavei Shomron, en el Shomron, y justamente un hijo mío nació en Shabbat. Tuve que viajar en Shabbat al hospital, y bueno, entonces llegamos ahí, y de repente yo veo que ya termina Shabbat, pero ahí en el hospital todo sigue como si fuera Shabbat. Entonces me dijeron, no, aquí esperamos hasta Rabbeinu Tam. Bueno, entonces nació en Shabbat. De todas No, maneras. ahí seguro que nació en Shabbat. Sí. Ahí, no. No, Pero fue buen niño. ¿Sabes ¿Sabes por qué fue buen niño? Porque me dio tiempo que hacer kiddush en la noche. Terminé el kiddush, hicimos kiddush en la casa, y mi señora me dice, ya podemos viajar. Me dio tiempo para hacer kiddush. Ya seguridad. Ya Sí, aseguró. ya. Ella fue la que se aseguró. Ya era Shabbat también según Rabbeinu Tam, no hay problema. Ella fue la encargada de asegurarse que fuera en Shabbat. ¿Qué? ¿Tiene algún significado el nacer en Shabbat? Claro. Me llamó de Shabbat. Ese niño es algo especial, Y hacer el Bismillah le en gusta Shabbat cantar y es músico y ¿qué es eso? Tiene una voz muy linda. Levi. Como van que todos se preguntan cómo se arregla Rabbeinu Tam con el tema de las estrellas. De las 3 estrellas. Arejajamín dijeron que cuando salen las 3 estrellas medianas, entonces ya terminó Shabbat. Según Rabbeinu Tam, ¿qué estrellas ni qué estrellas? Cuando terminó el horario de Rabbeinu Tam, ¿sí? Las estrellas medianas ya se fueron a dormir, hace 1 hora casi. Ya habían cumplido su trabajo. Mejor. Entonces, me mete en la realidad astronómica. La opinión de Rabbeinu Tam es difícil de entender. Y bueno, hay muchas cabezas que hasta hoy en día tratan de explicar cómo es posible que según Rabbeinu Tam, cuando ya mamás se ve que es de noche, todavía no es de noche, todavía no se considera el horario final, ¿sí? Ni de la entrada de Shabbat, ni de la salida de Shabbat. ¿Qué? Hay una teoría que dice que como Rabbeinu Tam vivía en Francia, Por el lugar. ¿Mejor? ¿Qué? ¿Dónde vivía? Que vivía en la ciudad de En el norte, en el sur. Troyes, Romero Troyes o algo así. Troyes, que son 48,5 maalot, o sea, 6 grados al ancho de la parte norte, Caniré. Y que ahí el horario de las salidas estrellas es mucho más largo. Más largo que el del norte. Hay quienes quieren decir que Ulay por ahí va el asunto de Rabbeinu Tam,
A veces caché, ¿por qué? Porque entonces que el Shulchan Aruch vivía en Tzfat, no vivía en Francia. Y él tomó la opinión de Rabbeinu Tam. ¿Najón? No creo que fuera eso. No creo que fuera eso. O sea, igual es que, o sea, él lo que quería asegurarse es que era la noche. Noche. Está bien. O sea, noche. Pero si tú eres consecuente con ese horario, entonces también para entrar en el horario estás en lo mismo. Sí. Si tú dices que solamente a esa hora empezó, a esa hora terminó Shabbat, entonces ¿qué significa? Que también solamente a esa hora empezó Shabbat. Sí, claro. Entonces, de acuerdo a eso, lo que les dije, ¿no? De que tienes más tiempo donde aparentemente ya está bien oscuro, que teóricamente todavía no es Shabbat. Todavía no llegó el horario. Y Joseph Caro ahí en el BYC nos explica Sí, específicamente. todos explican, pero el tema es de que al final, ¿qué? Y según la, o sea, ahora con los adelantos científicos, Bueno, es más casera. O sea, se puede entender que por eso Bemet aquí en Israel se acostumbró no como Rabbeinu Tam. O sea, la mayoría de la gente no acostumbra como Rabbeinu Tam, acostumbra como los Geonim. Y Bemet nosotros vemos de que después de la Shkia, entonces no 20 minutos, media hora para agregar un poquitito en la salida de Shabbat. Y después termina Shabbat y se acabó. Es que para la salida no hay tanto problema. Para la salida no hay tanto problema. Para la entrada sí. Para la entrada... también hay problema. Porque según Rabbeinu Tam, usted termina Shabbat demasiado temprano. Es lo mismo. A la entrada es problema para la opinión de Rabbeinu Tam y a la salida es para la otra opinión que teóricamente tú terminas Shabbat más temprano. Más problema para la salida que para la entrada. La entrada se puede adelantar. En los dos tú puedes o adelantar o retrasar. Siempre hay solución. No, pero es que, yo digo, si uno es consecutivo, entonces digo, si yo voy según Rabbeinu Tam, ¿mejor? Entonces, el horario de Ben Hashmashot empieza una hora después de la Shkia. Y a Femeot, entonces, si hoy en día la Shkia, imagínense, hoy en día la Shkia aquí en Israel es más o menos 4:45. Teóricamente, según Rabbeinu Tam, hasta las 5:40 todavía puedes seguir haciendo melajá. Nosotros ya estamos terminando Arbita esa hora casi. Aquí. ¿Sí? Casi. Casi ¿Mejor? Y recién después de ese horario empieza Ben Hashmashot, 15 minutos y 18 minutos. ¿Mejor? Nosotros ya tenemos la Shkeya a las 5:45. Y según Rabbeinu Tam es 50 minutos después o 58 minutos después, como vimos. ¿Mejor? Entonces, en la entrada Rabbeinu Tam tiene ventaja. Pero en la salida, bueno, te tienes que esperar. El Shulchan Aruch optó por el horario de Rabbeinu Tam. O sea, pero nosotros adoptamos el horario de Rabbeinu Tam, alajá lema'aseh, los que lo adoptan solamente para la salida de Shabbat y no para la entrada. Para la entrada nosotros somos mahmirim, como los geonim, y en el momento que el sol se puso, se acabó el asunto. ¿Sí? Pero los que sigan a Rabbeinu Tam, los que son asiduos absolutos de Rabbeinu Tam, como les conté, algunos Rabbanim Hasidim, ¿sí? En Hungría, ¿sí? Entonces, históricamente ellos a las 5:30 todavía podrían estar poniendo la plata, calentando la comida, ¿sí? ¿Cómo? No, todavía, no es en horario. Pero entonces tienen que buscar un minyan, porque hasta ahora ya todos estamos... Pero ahí todos se acostumbran a hacer eso, ¿cuál es el problema? Todos hacen así. Sí, pero aquí no. Rabbeinu Tam es nieto de Rashi. Rabbeinu Tam es el nieto de Rashi. Bueno, tuvo. Nacieron cerca de la ciudad de Francia. Sí. Pues conocen los tefilín de Rabbeinu Tam, ¿no? Rabbeinu Tam no solamente hizo revolución en eso, también en esto. ¿Quién? Teóricamente, hasta que vino Rabbeinu Tam, todos hacían, no como Rabbeinu Tam. Normal. ¿Como los Gioni?
Y lo de los tefilín, porque... Entonces la halajá, bueno, este tefilín es el cambio del orden de las parshiot. Sí. Esa es la diferencia. Cómo se ponen Que se basa. las parshiot. Entonces se basa, cada uno tiene en lo que se basa. Sí. Hay un sipur que cuentan que Rabbeinu Tam cuando era pequeño, entonces el abuelo agarró al nieto, se lo puso encima y le empezó a jugar con los tefilín. Y le dijo, yo te los voy a mover a tus tefilín, yo te los voy a mover. Te los voy a cambiar. Desde niño le dijo. Desde niño le dijo. Camomán no se lo dijo en palabras, pero dicen que empezó a jugar con los tefilín de su abuelo. Y ahí ya desde pequeño le dio una señal a su abuelo, yo no te voy a dejar tranquilo con los tefilín. Vas a ver lo que y voy se los a cambió. Vas a ver. Pero ya les comenté que encontraron en las montañas de Qumran, no sé, encontraron tefilín de los dos tipos. Increíble. Antes de ellos, Increíble. de la aparición de ellos. Mucho antes de Rashi Rabbeinu Tam. Algo sabía, Algo sabía. Algo sabía. Estava em lá a época de Moshe Rabbeinu, que assim como Horash ou Rabbeinu Tam? Pero Ya escuchamos una opinión sí, que yo hacía también. como Los los dos. dos. Como Los dos. Yo también escuché la opinión, Yo escuché. y llevaban los dos, que inclusive la salida de Egipto, ellos dicen que habían Con dos tefilín. usaban los dos. Increíble. Wow. Increíble. Tof. Bueno, entonces, alajá lema'aseh, al final, después de toda esta ensalada y después de todo este embrollo, Vamos a darle de vuelta al show. la mayoría de todos los saharonim es que la alajá es como los geonim. Ram, explica la clase de nuevo, por favor. YouTube. El Gaon de Vilna, el Shulchan Aruch Harav, ¿sí? Mitnagdim, Hasidim, la Mishnah Brura, todos dicen, ¿beseder? Que si tú quieres adoptar la opinión de Rabbeinu Tam, beseder Gamur, pero la puedes adoptar, pero no para la entrada de Shabbat, sino para la salida de Shabbat. A la entrada de Shabbat tú tienes que adoptar la opinión de los Geonim. Y en el momento que es la Shkia y el sol se pone, se acabó la discusión. Ya no se puede hacer nada, no se puede hacer melajá, como lo vimos. Esa es la opinión. ¿Okay? Y así es la halajá. Ya, en el tema de Rabbeinu Tam, cuando termina Shabbat, Asbemet, la mayoría de la gente va de acuerdo a los Geonim y cuando termina Shabbat, media hora después de la Shkia, ya con Tosefet, con agregado y todo, ya hacemos Abdalá, podemos hacer Melajá y no hay ningún problema, como antes dijimos, Tajonantano, Abdalá, todo, no hay ningún problema. Pero hay, el Rab Ovadia lo tomó bien fuerte el tema de Rabbeinu Tam. ¿Por qué? Porque él dice al fin y al cabo el Shulchan Aruch fijó la halajá como Rabbeinu Tam. ¿Es qué? ¿Lo voy a borrar? ¿Voy a agarrar esa hoja y la quito del Shulchan Aruch? No puede. ¿Ah? No. Najón, que nosotros lo adoptamos para salir. Najón, sí, Najón. Entonces, el Shulchan Aruch adoptó la opinión de Rabbeinu Tam. Entonces, después de todo lo que dijimos y de todas las dificultades y todas las preguntas y de todas las acotaciones, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir, bueno, y el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, también sabía muchas de las cosas que nosotros estamos viendo aquí, y de las contradicciones entre una Gemara y la otra, y la discusión entre los Rishonim, etc. Pero al final, él adoptó la opinión de Rabbeinu Tam. Y no solamente él, ¿sí? Hay una gran cantidad de Rishonim que adoptaron la opinión de Rabbeinu Tam. Entonces, por eso hay muchos que dicen de que
el que puede retardar un poquito la salida de Shabbat. Mira, en general, con unos minutos más, hasta que uno se arbit y esto y lo otro, entonces no es tan terrible, o sea. Cuando es más difícil es en verano, que en verano Bemet Shabbat termina tarde y esperas hasta Rabbeinu Tam, ya es más tarde todavía, entonces es más complejo. Pero en invierno ahora, 20 minutos más no es tan terrible. Mientras llegas a la casa, sales de la bendeces. Najón. Además de que hay quienes dicen Bijlal, que lo que hay que cuidarse de Rabbeinu Tam es de no hacer melajá. O sea, no hacer mamash melajá, prender luz, prender fuego, ¿no? Pero yo qué sé, cosas de Rabanán, yo qué sé, empezar a lavar los platos o cosas de ese tipo de cosas, eso es menos problema, eso no sería tanto problema. El tema es, yo qué sé, no viajar en coche, no prender luz, eso sería lo más necesario para cuidar la opinión de Rabbeinu Tam. Y con esto quiero terminar, a ver qué dice acá. ¿Qué? ¿Qué? Mejor. Entonces, por eso, según la opinión del Shulchan Aruch aquí, teóricamente la opinión de Rabbeinu Tam es válida para la entrada y para la salida de Shabbat. Ojo. Según Shulchan Aruch. Sí. Según Shulchan Aruch. Sí. Pero, como dijimos, nosotros, si tomamos en cuenta la opinión del Shulchan Aruch, y como más que la tomamos en cuenta, la vamos a tomar lejumbra y no lekula. O sea, la vamos a tomar lejumbra cuando termina Shabbat, para terminarlo más tarde, pero no para empezarlo más tarde. ¿Sí? Eso no. Eso adoptamos la opinión de los Geonim. La pregunta va a suceder, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de termina Yom Kippur? Terminó Yom Kippur, entonces ya, el estómago ya está gritando. Entonces, ¿espero hasta Rabbeinu Tam o no espero hasta Rabbeinu Tam? ¿Mejor? O, por ejemplo, en el ejemplo que les dije de las velas de Hanukkah, termina Shabbat y hay que prender velas lo más rápido que se pueda para cumplir la mitzvah bien. O sea, si yo voy como Rabbeinu Tam, bueno, espérate, no se puede, todavía ya tienes que esperar hasta pero si no, lo más rápido que pueda, sí, Abdalá, prender velas de Hanukkah lo más rápido que se pueda. Y Bemet hay poskim que así dicen, que nosotros adoptamos la opinión de Rabbeinu Tam, pero para Jumbrá, para Leachmir, para terminar Shabbat Melachá. Pero si ahora tienes que hacer una mitzvah inmediatamente cuando termina Shabbat, entonces aquí Rabbeinu Tam te sale para el otro lado, te sale como que estás postergando la mitzvah. Entonces la estás haciendo más tarde. Entonces, de acuerdo a eso, Ulay no sería adecuado utilizar la opinión de Rabbeinu Tam. Entonces, ese es el punto, ese es el tema, es muy amplio. Bueno, espero que lo hayamos entendido lo mejor que se pudo.